entonces se abre con la escena de un poema chino que Kafka le envía muy tempranamente en las primeras cartas a Félix Bauer. Tempranamente, es decir, cuando son el uno para el otro apenas otra cosa que un par de desconocidos, pero que sancionará desde ese instante, desde los inicios de las primeras líneas, la primera carta, la posición que los amantes adquieren al interior de una relación imposible. El poema chino, la interpretación que Kafka hace de este, que la adjunta a su amante desconocida, buscando seducirla, es, en fin, la imagen perfecta de una relación que se sostendrá a lo largo de los años, casi exclusivamente, fíjense en esto, diría yo, casi exclusivamente sobre la amenaza de su propia consumación, no de su término, sino de su consumación. Es decir, de que esa relación entre Kafka y Feliz finalmente se produzca propiamente tal. En esa tensión es que se mantiene justamente esa relación imposible. Y sin embargo, a partir de tantas anotaciones en los diarios y de la correspondencia, sería posible sostener que la imposibilidad de esa relación es apenas otra cosa que un caso, ¿sí?, de otra imposibilidad que uno diría que es de mucho más largo aliento, más amplio, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué es caso esta imposibilidad? Diría de la imposible relación, la imposible reconciliación que uno puede constatar en Kafka que hay entre la escritura y la vida. Estos dos ámbitos que se excluyen mutuamente en la obra de Kafka. La recíproca exclusión con que para Kafka transitan los ámbitos de la escritura y el ámbito de la vida. Después podemos detenernos un poco más en esto. Piglia concluye entonces la primera parte de su ensayo con una conclusión de esta índole. ¿Sí? Dice, no sé si esto tengo alguna, todavía no. Aislamiento, ¿sí?, vida militar, no ser interrumpido. La clave del poema chino, de la que hablábamos al principio, ya lo hemos dicho, es la escena de la interrupción. No puedo citar acá el poema chino porque es bastante largo, pero presenta una situación de bueno, la imposibilidad, la necesidad de que el otro con el cual yo cuento nunca me interrumpa, ¿no? En otras palabras, la vida, y en este sentido también una mujer, el otro de una relación que parece enteramente diseñada para mantener a ese otro, a la mujer, en un extremo inaproximable. La vida, digo, como fuente de la que emanan inagotables perturbaciones e interferencias, es decir, interrupciones, que le impiden a una escritura, por lo pronto a esta escritura que es la de Kafka, llegar a su destino, llegar a puerto. Todo en Kafka parece sugerir, ¿sí?, es lo siguiente, solo se podría llegar a escribir si es que la vida, entonces la vida, ese interminable manantial, ¿sí?, de bagatelas y de detalles perturbadores y de interferencias permanentes, solo se podría llegar a escribir si es que la vida entonces fuese alejada mediante la escritura, apartada mediante la escritura. O bien, consideremos la siguiente variante. Solo se podría escribir bajo una presión extrema, la amenaza de que la vida se haga sentir en su peso opresivo y asfixiante, la escritura entonces como un garrote o un cuchillo. Solo la escritura podría mantener la vida a una distancia suficiente que la haga mínimamente tolerable para ser vivida, ¿no? Entre yo y la vida se impone la escritura, como un garrote o un cuchillo con la cual la amenazo para que se mantenga a una distancia. La figura del militar, la devoción de Kafka por Napoleón, y desde luego no por el general heroico, sino por el Napoleón dubitativo y ensombrecido, inundado por vacilaciones que lo mantienen días enteros alejados del campo de batalla, en un espacio lacunar próximo al de Potemkin, el canciller melancólico del que hablará Walter Benjamin en el inicio de su célebre ensayo sobre Franz Kafka, el canciller que permanece postrado en una habitación oscura de su palacio durante largos periodos, paralizando todos los asuntos de Estado. Todo esto entonces apunta en la misma dirección. ¿De qué se trata entonces? De la intuición kafkiana, según la cual, si fuese posible vivir, ¿acaso no sería necesario escribir? Ese entonces es el no poder. Eso me gusta matarlo con Kjörk, el no poder vivir. ¿De qué se trata con ese no poder? Es el no poder vivir, de alguna manera, el que constituye el poder o el no poder de la escritura y de lo literario mismo.
En múltiples ocasiones, Maurice Blanchot, el otro que está ahí abajo, ¿cierto?, ha hecho notar la peculiaridad y la intensidad de la pasión literaria de Kafka, la particularidad, la peculiaridad de esta rara pasión literaria de Kafka, la que se expresa tan bien en una de las anotaciones de su diario, ¿sí? Dice Kafka, por ejemplo, en uno de los pasajes del diario: odio todo lo que no se relaciona con la literatura. Mantener conversaciones, incluso si éstas se refieren a la literatura, me aburren. Hacer visitas me aburre. Los sufrimientos y las alegrías de mis parientes me aburren hasta el fondo del alma. Las conversaciones le quitan su importancia, su seriedad, su verdad a todo lo que pienso. ¿Ya? Blanchot, hay muchos pasajes muy graciosos. Blanchot lee esta cuestión de la siguiente manera, ¿sí? Kafka trató con todas sus fuerzas de ser escritor. Se vio desesperado cada vez que creyó impedido de serlo. Quiso darse muerte cuando, encargado a la fábrica de su padre, pensó que durante 15 días ya no escribiría. La mayor parte de su diario gira en torno a la lucha cotidiana que le es preciso sostener contra las cosas, contra el mundo, contra la vida, ¿no?, contra los demás y contra sí mismo, para llegar a este resultado: escribir unas palabras, diría unas pocas palabras, en su diario. ¿Ya? Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos por enfrentar la vida en su condición de escritor, sabemos igualmente, a partir de las mismas cartas y de los diarios, cuánto deseó Kafka procurarse una vida, diríamos, normal, ¿sí?, ser un habitante común del mundo. Una vida normal, entonces, en el trabajo, en una profesión estable y, desde luego, en el matrimonio. ¿No? Entre todas estas, sin embargo, el matrimonio ocupa un lugar privilegiado, ¿ya?, pleno de esa ambigüedad pendular kafkiana tan característica. Por sí mismo, el matrimonio no comporta salvación alguna. Sin embargo, piensa ingenuamente Kafka, aunque solamente por un momento, quizá pueda llevar el matrimonio a la escritura, ¿no? Y todo esto entonces alberga la misma intuición de la que hablábamos antes, que en Kafka la escritura se constituye en una especie de antídoto contra la vida, ¿no?, un antídoto que es a la vez, es decir, al mismo tiempo, la única manera de poder vivir. Solo una única vez elevada al grado de la máxima experiencia, la palabra que va a dar vueltas toda la tarde, máxima experiencia, una experiencia que Piglia va a bautizar como una experiencia pura, problemáticamente lo llama así, ¿cierto?, una experiencia pura, y que lo constituye el proceso de escritura de un texto que ustedes deben conocer, que se llama La Condena, uno de los textos más conocidos de Kafka, de los más tempranos, ¿sí? Solamente esa vez, ¿cierto?, Kafka constatará un triunfo de la escritura sobre el atolladero de la vida. Un triunfo cuya repetición, a pesar de ser permanentemente buscada, nunca más va a volver a tener lugar. Ese triunfo es el que define, en los términos de Piglia, la experiencia pura, es decir, la experiencia de una absoluta disolución de la vida en la literatura. La vida entera, con su murmullo y su nadería insoportable, absorbida entonces en la literatura. Se trata de una intuición que está incubada desde hace al menos un siglo atrás en el temprano romanticismo alemán y que favorecerá la metáfora de la literatura como solución, pero como solución en un sentido químico de la palabra, y que en alemán se dice con un término muy similar al que nombra la palabra salvación, ¿sí?, y es decir, la palabra redención, ¿cierto? Solución como Lösung, disolución, Auflösung, y redención y salvación como Erlösung. Están las tres palabras conectadas en el alemán, que es el lenguaje de Kafka y del romanticismo alemán. No habría, pues, desde la intuición kafkiana y romántica, salvación sin disolución, es decir, la eficacia de cierta fuerza o potencia disolutiva de una cierta, entonces, violencia, de lo que hablábamos al principio y que vamos a volver de nuevo. La pregunta es si la literatura, al menos en Kafka, puede entonces comportar tales efectos, ¿no? Antes de eso, de entrar ahí, sin embargo, ¿cuál es el registro de este antagonismo? Si es que tiene asidero este antagonismo entre vida, ¿sí?, y escritura, ¿sí? Pocos motivos en los diarios de Kafka, que son unos diarios voluminosos, Kafka escribió mucho en sus diarios, pocos motivos en cualquier caso son más recurrentes que aquellos destinados entonces a exhibir la asimetría
el antagonismo entre vida y escritura. Esto es la terrible evidencia que Kafka constata de que el éxito relativo en cualquiera de las dos esferas conlleva de suyo, por razones tan misteriosas como inobjetables, el fracaso en la otra. Ahí donde triunfa en la vida, me va mal en la literatura, y ahí donde me va bien en la literatura, fracaso en la vida. ¿No? Así, en una de las primeras entradas de su diario, muy temprano, recién en 1911, Kafka anotaba, ¿cierto? Dejando aparte mis circunstancias familiares, yo no podría vivir de la literatura, a consecuencia de la lentitud con que van surgiendo mis obras y de su singularidad. Además, también mi salud y mi carácter me impiden entregarme a una vida que en el mejor de los casos sería incierta. De ahí que me haya buscado un puesto de funcionario en una compañía de seguros. Ahora bien, esas dos profesiones son totalmente incompatibles entre sí y no es posible ser feliz con ambas al mismo tiempo. El más pequeño triunfo en una de las dos tiene como contrapartida un desastre en la otra. Si una noche escribo algo bueno, al día siguiente en la oficina estoy que ardo, soy un desastre, digamos, y soy incapaz de hacer nada bien, ¿no? Este continuo vaivén me resulta cada vez más desagradable. Tempranamente, Kafka, muy joven, ya sabe que la cosa no va a parar. Y un par de años más tarde, en 1913, en una serie de entradas que discuten el lugar de feliz, ¿sí? Esta esperanza que entonces Kafka alberga de que mediante una mujer él pueda finalmente llegar a escribir, porque tiene alguien que lo lea, ante la inminencia justamente del matrimonio, dice Kafka, ¿cierto? Incapacidad de soportar la vida solo, pero no incapacidad de vivir. Todo lo contrario, incluso es poco probable que yo sepa vivir con alguien, pero de lo que es seguro que soy incapaz es de soportar los asaltos de mi propia vida, las exigencias de mi propia persona, los ataques del tiempo y de la edad, las vagas afluencias de mis ganas de escribir, el insomnio, la proximidad de la locura. De soportar solo todas estas cosas sí que soy incapaz. La unión con Feliz dará a mi existencia más capacidad para resistir. Esperanzas ingenuas que alberga Kafka tempranamente en su relación con Feliz. Y varios meses más tarde, a la vuelta de un viaje a Berlín, en donde ha ido a encontrarse con Feliz para arreglar los detalles de la boda, ¿sí? Dice Kafka, de regreso de Berlín, estuve atado como un criminal. Si me hubiesen puesto en un rincón con cadenas de verdad y apostado a gendarmes delante mío, no habría sido peor. Era mi compromiso de boda y todos se esforzaban por devolverme a la vida. Y con el paso de los años, con unos destellos cada vez más pálidos de optimismo, que en realidad se encaminan hacia una resignación, Kafka intenta persuadirse a sí mismo de las bondades de una vida corriente, que es lo que hablábamos hace un momento atrás. La vida de funcionario podría ser buena para mí si estuviese casado. Esa vida me ofrecería un buen respaldo en todos los aspectos, frente a la sociedad, frente a mi mujer, frente al escribir, sin exigir demasiados sacrificios y sin degenerar, por otro lado, en la comodidad y la dependencia. Pues en mi condición de hombre casado no tendría que temer estas cosas. Permaneciendo soltero no podría llevar hasta el final una vida como esta. En fin. Blanchot advierte entonces el grado en que la resignación, es decir, la renuncia a la salvación en la escritura, la literatura, resulta ser, como ya decíamos, un camino imposible para Kafka. ¿Sí? A diferencia de Kierkegaard, para decir, esto no sé si lo noté, no. A diferencia de Kierkegaard, dice Blanchot, si Kafka abandona la felicidad terrestre de una vida normal, abandona también la firmeza de una vida justa, se sitúa fuera de la ley, se priva del suelo y del asiento que se necesita para ser. Antagonismo entonces entre vida y escritura. La vida, nuevamente, como fuente inagotable de interferencias que impiden que la otra, la escritura, pueda encontrar una solución de continuidad, que pueda seguir adelante, ¿no? Luego, al final, Piglia volverá sobre esta misma cuestión, pero en un registro distinto. Subrayará, por idénticas razones, el privilegio que Kafka observa, por ejemplo, en relación con la escritura a mano, la escritura manual, por sobre la escritura máquina. ¿Sí? La primera, escribir a mano, hace que apenas haya que levantar el lápiz de la hoja. Se subraya entonces o se favorece la continuidad. Y el cuerpo se vuelve enteramente sobre una hoja, sobre ella, como una techumbre que la recubre y la protege. Es la continuidad justamente lo que se favorece, todo lo contrario cuando se escribe a máquina, que es una constante producción de interrupciones. Escribir solo es posible así, dirá luego Kafka, con esta continuidad, con esta apertura tan completa de cuerpo y alma. Se escribe entonces justamente con el cuerpo también, ¿no? En una anotación jocosa y terrible a la vez, algo muy kafkiano,
Kafka subraya entonces y transcribe un pasaje de la historia de la literatura judío-alemana de Pinet que identifica con precisión el estatuto que tiene la interrupción tal y como la hemos considerado hasta este punto, ¿no? Que es una notación talmúdica. ¿Sí? El Talmud, el que interrumpe su estudio para decir qué bello es este árbol, merece la muerte. ¿No? Así que ya saben. Ya, un segundo punto. Ahora bien, entonces, un relato sobre Kafka, el ensayo de Piglia, por el que partíamos llamando la atención, está lejos de agotarse en esta primera constatación, esta primera dimensión, podríamos decir, de cómo funciona la interrupción. Hasta acá apenas nos hemos referido a lo que al comenzar le atribuíamos a dicho ensayo, una hipótesis acerca del lugar que le cabe a la interrupción en la escritura de Franz Kafka. Hasta acá, como lo señala la consideración talmúdica, que ustedes tienen ahí todavía proyectada, ¿no? Recién aludida, la interrupción se encuentra fuera del ámbito de la escritura. ¿Sí? Es lo que la contradice desde fuera, ¿sí? La impide o la perturba. En efecto, si la primera parte del ensayo de Piglia se cierra ofreciendo la clave de lectura del poema chino por el que partíamos llamando la atención, ¿cómo es esto? La clave del poema chino, dirá Piglia, es la escena de la interrupción. ¿Sí? Si la primera parte se cierra ofreciendo esa clave de lectura, que el poema chino es la escena de la interrupción, la segunda parte del ensayo se inicia con la siguiente anotación, con la que Piglia pretende apenas continuar sobre lo ya andado, pero que en rigor introduce un desplazamiento, un movimiento, un cambio en el concepto, en la idea misma de interrupción, que es sustantivo. Me parece que cambia todo el problema. ¿Ya? Y sin embargo, a pesar de haber hecho este gesto de este desplazamiento en la idea misma de la interrupción, Piglia no deja el problema ahí planteado sin desarrollar, ¿no? La interrupción, dice Piglia, gran tema de Kafka, la interferencia que impide llegar a destino, la suspensión, el desvío, la postergación. Esto es clásico en él, lo narra siempre, pero define también, también entonces todo el asunto, define también el registro mismo de su escritura, la interrupción. Su estilo es, para decir Piglia, nada menos un arte de la interrupción, el arte de narrar la interferencia. La escritura misma queda a menudo suspendida en el aire. El punto es, entonces, como les decía, ese también, la interrupción define también el registro de su escritura. Y esto tiene que ver con lo que les decía al inicio, ¿no? Es decir, pensar la interrupción no como algo desde fuera, que le impide a la escritura llegar a su destino, sino algo que opera desde dentro. ¿Sí? El arte de la interrupción, que Piglia le atribuye a Kafka, justamente no a él, sino a su escritura, a una escritura que no parece ser simplemente la suya en esos puntos de interferencia. Ese arte de la interrupción, cabe entrever o conjeturar, se aviene o se compone mal con el sentido anterior, el que desarrolla Piglia a propósito del poema chino, ¿no? En el ensayo ofrece Piglia un único ejemplo de esta escritura suspendida, como la llama, ¿no? Extraída de una entrada del 13 de agosto de 1912 y que describe nada menos que el primer encuentro con Felix Bauer, ¿no? La conclusión de ese encuentro, al final, Kafka nota lo siguiente: mientras me sentaba, la miré por primera vez con más detenimiento. Cuando estuve sentado, ya no tenía un juicio inquebrantable. Perdón. Cuando estuve sentado ya tenía un juicio inquebrantable. Como sé, dice el reflexivo alemán. Como sé, y no se dice nada, ¿no? El gesto, la suspensión, el corte, la interrupción. Eso además, esas comillas, esos puntos suspensivos son cosas que han agregado los editores porque el texto se corta solamente ahí, dice, ¿no? Este gesto, la suspensión, el corte, la interrupción, como se señala el mismo ensayo, vuelve a aparecer en varias ocasiones a lo largo de los diarios de Kafka, ¿no? Otro caso es el siguiente, del 15 de octubre de 1913. ¿Sí? La casa ya estaba cerrada. En 2 ventanas del segundo piso había luz y también en una ventana del cuarto piso. Un coche se detuvo delante de la casa. Un hombre joven se acercó a la ventana iluminada del cuarto piso, la abrió y miró a la calle. A la luz de la luna, interrupción, ¿no? El relato se interrumpe de golpe. Y como se ha subrayado tantas veces, nunca se vuelve sobre él. ¿Qué interrumpió la frase en que Piglia? Es algo que nunca sabremos. Tal vez la causa de la interrupción haya sido el cansancio. Podemos pensar que no fue una decisión de Kafka, tal vez fue el azar, la contingencia. Sin embargo, esta frase cortada lo dice todo, ¿no?
¿Es posible otra respuesta a esta cuestión que Piglia plantea, tan lúcidamente, pero que deja entonces a la deriva? Quizá haya que pensar en el corte, ¿sí? En un corte que dice y que no solo interrumpe la posibilidad de decir. ¿No? El corte mismo, que necesita de la frase para dejarse ver, con el ámbito de su producción, en la propia frase, la escritura y el lenguaje, para hacerse notar como irrupción y como interrupción, esa interrupción de golpe. ¿Qué es, sin embargo, lo que ahí sucede o acontece en ese corte? En una línea psicoanalítica podríamos preguntar ¿quién o qué habla ahí? ¿Qué situación, qué lugar o incluso qué tiempo es el que se presenta de golpe, sin aviso y sin palabra, esto es, solo como corte, como el veto del lenguaje y de la expresión? Piglia realiza un par de intentos tímidos para dilucidar estas cuestiones, pero abandona rápidamente el problema para reconducirlo hacia una esfera subjetiva, o empírica si ustedes quieren, la de Kafka como persona, como autor, y es justamente el cansancio, la sal, la contingencia, o en fin, el mismo cotilleo de lo cotidiano, que termina simplemente por imponerse. Si hay otra posibilidad de pensar este problema, esta es la pregunta, ¿no? Si acaso hay otra posibilidad de reconducir ese corte al interior de la propia escritura y no depositarlo afuera. Este debiera apuntar hacia el lenguaje, es decir, a la posibilidad de concebir una interrupción que no sea exterior a la escritura y al lenguaje, sino de una dimensión de este que hable, entonces, inexpresivamente en el propio lenguaje. Y solo este segundo sentido, el de una escritura ella misma interrumpida, si ustedes quieren, por una alteridad en su interior, si ustedes quieren una fuera que es interior, podría dar cuenta de la interrupción como una operación de la escritura kafkiana, ¿no? Sin embargo, ¿en qué sentido este corte es una operación? Como decíamos al principio, la escritura es el registro, la operación, fija el registro de esta operación, de la escritura de Kafka, la interrupción, ¿no? ¿En qué sentido este corte es una operación? En otras palabras, ¿a qué obra, ¿sí? Ópera, ¿cierto? ¿A qué ópera se incorpora una operación semejante? No se trata más bien de una desobra, del desvanecimiento súbito de toda la eficacia comunicativa y expresiva del lenguaje, de todo lo que obra y funciona y opera en el lenguaje, pero que no obstante se hace sentir como experiencia en la escritura y en el lenguaje. ¿Qué obra eso? No se trata entonces de una operación, sino, la palabra, de una desobra. Esto es algo que habría que discutir más largamente, que podemos verlo después. Un déjouvrement, que es un concepto, podríamos decir, para pensar esta cuestión. De cierta entonces inoperancia, de cierta suspensión de la escritura en y por la escritura, que por tanto no incorpora ni traduce ninguna obra, no se incorpora ni se traduce en ninguna obra, en ninguna operación, o que acaso ella misma es intraducible. Lo intraducible mismo en la escritura y en el lenguaje, ese corte, ¿sí? Lo intraducible mismo de la escritura y del lenguaje. En el primero de los ensayos que componen de Kafka a Kafka, un conjunto de un volumen que compiló varios escritos de Blanchot sobre Kafka, Blanchot anota lo siguiente, ¿sí? La literatura dice: ya no represento, soy, no significo, presento. Y el esbozo de una pregunta, pues esto habrá muchas preguntas, el esbozo de una respuesta, digo, acerca de qué es lo que se trata con esta presentación que la literatura es una presentación, presenta, ¿sí? Que la hace ser, que la constituye. Se encuentra varias páginas más adelante el propio ensayo de Blanchot, en donde dice lo siguiente, ¿sí? La literatura no actúa, no es explicación, ni pura comprensión, pues en ella, se presenta, ¿qué es lo que se presenta en la literatura? Presenta lo inexplicable, ¿sí? Presenta lo inexplicable. Lo inexplicable, lo imposible o lo insólito que la literatura presenta, esa comprensión súbita de algo incomprensible que se hace comprensión sin ser traducida, sin embargo, al ámbito de lo comprensible, sino que se comprende en su incomprensibilidad. La literatura no se confunde entonces con ninguna pedagogía. Eso, lo literario en o de un texto, y que al mismo tiempo es eso intraducible mismo de un texto, es justamente intraducible. E incluso
como decíamos, lo intraducible mismo en un texto. En esa medida, es decir, en la medida en que solo puede decirse eso incomprensible, intraducible, ahí es donde se conjura un poder. Blanchot va a hablar de una fuerza impersonal, ¿sí? Benjamin va a hablar de una fuerza crítica, de una fuerza histórica e inclusive de una fuerza inmemorial en el lenguaje. Resulta ser un poder extraño a toda autoría, a todo intento de apropiación y a toda entonces, justamente, propiedad, a todo esfuerzo de apropiación. En esa medida no hay posibilidad de verterlo o de traducirlo a otra lengua, ni a la propia, con otras palabras, con el gesto comprensivo, sino solo se trata de la desobra, el desobramiento, el desfondamiento incluso del lenguaje en y por el lenguaje. Última cosa. Quizá entonces el infinito lamento de Kafka, no poder escribir, es decir, presentar, exponer ese no poder, que nunca es entonces mera impotencia, sino que se hace algo con ese no poder, y expresarlo por doquier, a toda costa, a pesar de sí mismo, a pesar de tantas esperanzas, débiles e inmensas a la vez. Quizá entonces no sea otra cosa que un modo para decir, no Kafka, sino algo que habla en Kafka, para decir lo que no se deja decir como mera comunicación, sino solo como interrupción, como corte. Quizá por esto, la conjetura que Piglia nos propone sea demasiado estrecha en este punto. El cansancio, el azar, la contingencia, y haya que pensar esa interrupción como una operación, como un désoeuvrement, es decir, como una desobra del propio lenguaje, con la cual toda escritura radical termina por toparse. El fondo, o el desfondamiento más bien, con el que se topa quien escarba, ¿no?, demasiado hondo en la superficie del lenguaje. ¿No? Hay muchas más cosas que decir, hay muchas preguntas planteadas en términos de los conceptos, pero diría que eso por lo pronto. ¿No? ¿Aló? Sí. Bueno, hola a todos. Agradezco la invitación, Andrés. Lo que yo voy a trabajar es a la vez distinto y un poco similar a lo que expuso muy bien Diego. Por un lado tiene que ver la comprensión de la experiencia desde una escritura. En mi caso va a ser desde la memoria. Distinto porque voy a abarcar otros temas, por supuesto, pero similar desde ese lugar, y por otro lado desde autores que vamos a trabajar en un par de instancias del texto. También voy a trabajar un poco a Blanchot, ¿ya? Bueno, mi texto es un poquitín largo, así que no voy a hacer más preámbulos, voy a partir. El título que puse en mi presentación se llama La inscripción del olvido, trazos de un psicoanálisis por venir. Traje dos epígrafes para compartir. Ambos son del mismo texto de una escritora fabulosa que se llama Marguerite Duras, y el texto es Émilie L. No sé si lo ubican. Leo el primer epígrafe entonces. ¿Se escucha bien? ¿Atrás? ¿Sí? Hablamos de la gente en general. Dijimos que todas las personas que veíamos en los bares, los barcos, los trenes, eran inolvidables, incluso si después las olvidábamos. Ese es el primer epígrafe. Y el segundo, me parece que cuando esté en un libro será cuando ya no haga sufrir, cuando no se haya nada, quedaría borrado. Descubro esto con esta historia que tengo contigo. Escribir es también eso, sin duda es borrar. Comienzo entonces. Escritura de la experiencia es el sugerente título que convoca a esta mesa. Exhortada por tal insinuación, me interesa problematizar el modo tradicional en que la disciplina psicológica, y aquí subrayo sutilmente la doble acepción de disciplina, ha solido pensar la operación de la memoria y la inscripción de los recuerdos en el aparato psíquico. A partir de la lectura,
por no decir más bien lecturas, porque nunca hay una lectura, que Derrida hace de Freud, intentaré esbozar algunas de las consecuencias que implicaría pensar al psiquismo y a la memoria en particular desde la metáfora de la máquina de escribir y a partir de un fundamento impensado, el olvido. En el proyecto de psicología, no sé si lo conocen, es un texto de Freud de 1895, uno de los textos más bien tempranos. Freud da cuenta de que cualquier teoría psicológica digna de atención ha de ofrecer una explicación de la memoria, en tanto que ésta constituye, para Freud por supuesto, la propiedad rectora del tejido nervioso. La manera a partir de la cual Freud logra dar cuenta de esta función por excelencia del psiquismo, que es la memoria, es mediante la teoría de las barreras contacto, la cual permitiría explicar la emergencia de la memoria a partir de la facilitación entre un tipo de neuronas denominadas por Freud neuronas no pasaderas. Según la teoría de las barreras contactos, habría dos tipos de neuronas. Por un lado, las neuronas pasaderas, es decir, aquellas que dejan pasar determinada cantidad de energía intercelular proveniente de una excitación, como si no tuvieran barrera de contacto alguna, de modo tal que ocurría la excitación, quedan en el mismo estado que antes. Por eso para Freud estas neuronas pasaderas van a tener que ver con la percepción, porque quedan en el mismo estado, ¿ya? Y por otro lado, las neuronas no pasaderas, esto es, aquellas por las que la energía intercelular pasa con dificultad o solo parcialmente. Hay que recordar que esta es una época temprana de Freud y lo que él está escribiendo en el proyecto de psicología es un lenguaje cercano a la neurociencia de la época, ¿no? Por eso está hablando de neuronas pasaderas y no pasaderas, porque Freud quería hacer algo así como una psicología científica, por así decirlo. Por eso hay que tener entre paréntesis este lenguaje que puede sonar extraño, ¿no? Luego de la excitación, este tipo de neuronas, o sea, las no pasaderas, y cito a Freud, pueden quedar en un estado otro que antes, y así dan por resultado la posibilidad de constituir memoria. Fin de la cita. Luego, las neuronas pasaderas, en tanto no operan mediante resistencia alguna, ni por ende retienen nada, sirven a la percepción. Mientras que las neuronas no pasaderas, al estar afectadas por la resistencia y la retención de energía intracelular, constituyen memoria. Luego, la memoria emerge, según Freud, cito, por las facilitaciones existentes entre las neuronas no pasaderas. Fin de la cita. La facilitación de las neuronas no pasaderas, entonces, es entendida, por un lado, como la susceptibilidad que tienen las barreras contacto para ser constantemente alteradas por el decurso de la excitación, y por otro lado, como la resistencia que interponen en el decurso de la excitación. O sea, las barreras contacto serían, por un lado, susceptibilidad para recibir excitación y resistencia a la vez. ¿Ya? Hasta ahí con Freud. En Freud y la escena de la escritura, en un texto de Derrida, un filósofo francés, Derrida destaca que la memoria, al menos aquella que Freud traza en el proyecto, no es simplemente un resultado de la existencia de las barreras contacto. La memoria, como afirma el médico austriaco, cito, está constituida por los distingos o distinciones dentro de las facilitaciones entre las neuronas no pasaderas, o sea, aquellas que constituyen memoria. Fin de la cita. O sea, la memoria no es pensada a partir de una presencia simple como sustancia idéntica a sí misma. Más bien, es el resultado de una diferencia entre los distintos grados de facilitación de las neuronas. Es así como Derrida, deshaciendo la tela del texto de Freud, sostiene que la memoria en tanto huella, o en términos más amplios, la vida psíquica, en general en tanto huella, se constituye no a partir de plenitudes, sino más bien desde la diferencia en el trabajo de fuerzas, estas neuronas no pasaderas, que sería justamente la susceptibilidad y la resistencia, que son un trabajo de fuerza. Por ende, la huella que deja la impresión nunca podrá ser recuperada como presencia simple. De hecho, su recuperación implica una imposibilidad, pues aquello que se intenta capturar, esto es, la huella retenida por la impresión, no es más que una diferencia incapturable entre las facilitaciones de las neuronas. La huella, por ende, no está nunca presente, es desde siempre una inscripción sujeta a permanente modificación. La huella, arguye Derrida, no es un añadido de la primera impresión. No está primero la percepción, como solemos pensarlo, ¿no? No está primero la percepción presente a sí misma y luego la huella como consecuencia de una impresión. Es la huella la que posibilita la percepción. La repetición, esto es la facilitación de las neuronas no pasaderas, está ya ahí como posibilidad en la resistencia ante la impresión venidera. O sea, en la primera vez en que la excitación entra en contacto con las neuronas no pasaderas, la repetición ya ha comenzado.
Si Derrida recurre al concepto de repetición, es para dar cuenta de que la huella no es posterior al primer contacto, no es una consecuencia de la primera vez, o sea, de la primera impresión. Si la huella ya ha comenzado con la primera impresión, entonces, comillas, es originaria, habrá que tachar, por supuesto, el concepto de origen, a la percepción, lo cual tacha a su vez la idea de primera impresión. La aparición del trauma, por ejemplo, es pensada por Freud desde la temporalidad del retardo, puesto que únicamente se lo puede significar en retrospectiva. En el argumento que presenta Freud, el trauma se constituye como tal en el recuerdo, puesto que el afecto traumático despertado por la vivencia solo puede ser significado como trauma tardíamente. En el caso que analiza Freud es la pubertad. Tal como sostiene Freud en el proyecto, es la pubertad la que posibilita comprensiones que pueden devenir traumáticas. Cito a Freud. Aquí se da el caso de que un recuerdo despierta un afecto que como vivencia no había despertado, porque entre tanto la alteración de la pubertad ha posibilitado otra comprensión de lo recordado. Fin de la cita. Tal argumento es el que Derrida subraya a partir del caso del hombre de los lobos. Cito esta vez a Derrida. Es solo con retardo como llega a ser vivida en su significación la percepción de la escena primitiva. Realidad o fantasma poco importa. Y la maduración sexual no es la forma accidental de ese retardo. Fin de la cita. De hecho, el fragmento del hombre de los lobos es una aclaración de Freud en torno a que la significación que el niño hace de la escena primordial, esto es, de haber sido testigo del coito a tergo llevado a cabo por sus padres, es solo posterior a la observación, o fantasía, ¿no? Recordemos que si es percepción o fantasía es lo mismo, en tal escena. Más precisamente, cuando su desarrollo e investigación sexual lo permiten. O sea, cuando el niño cobra una cierta maduración sexual y entendimiento para entender esa escena que o fantasea o presencia, solo ahí deviene traumática, ¿no? Tardíamente, diferidamente. Así aclara Freud, cito, opino que lo comprendió, o sea, la escena primordial, en la época del sueño, a los 4 años, y no en la observación del hecho. Cuando contaba con 1 año y medio, recibió las impresiones cuya comprensión con efecto retardado le fue posibilitada luego, en la época del sueño, por su desarrollo, su excitación sexual y su investigación sexual. Fin de la cita. Luego, la huella anémica no está ni estuvo nunca presente. Siguiendo la reflexión de Derrida, la impresión ha dejado una huella que, cito, no ha sido percibida jamás, ni vivida en su sentido presente, es decir, en conciencia. Fin de la cita. No hay en suma percepción pura, huella percibida en un sentido presente que después se modifica. La huella jamás se percibe en el tiempo de la presencia pura, es desde siempre transcripción, reestructuración. Por tanto, la percepción no precede a la huella. Al contrario, la huella es a la vez la condición de posibilidad e imposibilidad de la percepción. Pues, al posibilitarla, la imposibilita en tanto impide que ésta ocurra en un tiempo puramente presente. Es por ello que para Derrida, leyendo a Freud, la percepción pura no existe. En tanto, es ya una huella. En su nota sobre la pizarra mágica, no sé si conocen ese texto tardío de Freud de 1925, muy distinto del proyecto de psicología que lo vi anteriormente, Freud describe el mecanismo del aparato psíquico a partir de la analogía con un instrumento que se había lanzado recientemente al mercado, la pizarra mágica. Y ahora Diego se les va a mostrar porque no sé si todos la conocen. ¿La conocen? ¿La pizarra mágica? Hoy en día la venden como un juguete de color rojo que tiene 2 manillas, una que se mueve en vertical y la otra en horizontal. También venden de otros colores. ¿Cómo? De otros colores. Yo la he visto en rojo, se la ve. Pero bueno, que uno puede borrar. sí, que uno escribe con estas manillas y en el fondo uno puede escribir lo que quiere y siempre se puede borrar y volver a escribir sobre la misma pizarra, pues se llama pizarra mágica. Por lo tanto, siempre está dispuesta a recibir nuevas inscripciones. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ahí. O la tabla de cera, por el Sí. No. de Descartes, no sé. Sí, de hecho la que escribe Freud la tablilla de cera. Ya, bueno, no importa. Continúo. Sí, pizarra mágica. Puse 2, la que escribe Freud y la que podemos encontrar actualmente. Bueno, voy a seguir mientras para no pasar. Eso, ¿sí? La primera es la tablilla de cera y la otra es el juguetito que les mencioné de color rojo.
Mediante la pizarra mágica, como les decía, Freud trata de describir el mecanismo de la memoria en el aparato, como aparato psíquico, ¿sí? Si Freud cogió este objeto para describir el funcionamiento del psiquismo, se explica porque la pizarra permitía representar una característica fundamental de este, o sea, del psiquismo, a saber, el poder tanto de conservar como de recibir de modo indefinido, ¿no? Porque la pizarra, como les decía, uno borra y puede volver a escribir interminablemente. Al quitar la hoja de la tablilla de cera, el escrito pareciera desaparecer, quedando así la superficie de la pizarra en disposición para recibir nuevas inscripciones. Sin embargo, Freud advierte que dicha desaparición es solo aparente, en cuanto que, al iluminar de manera adecuada la tablilla de cera, queda al descubierto la legibilidad de las huellas que dejaron la inscripción. De hecho, en este juguetito, cuando uno lo borra, evidentemente se borra, pero si uno se fija con detalle, quedan igual las huellas, digamos, del dibujo que uno ya hizo previamente. O sea, se borra, pero no se borra, ¿no? La pizarra mágica, entonces, es una superficie receptora siempre disponible, cuyas inscripciones son conservadas en tanto huella. No obstante, tales huellas tienen la particularidad de borrarse al inscribirse. He ahí la especificidad de este aparato de estar siempre dispuesto a recibir nuevas inscripciones. Como describe Derrida, cito, la pizarra, cuya virginidad puede reconstituirse siempre borrando sus trazos, no conserva en consecuencia sus huellas. Fin de la cita. Este funcionamiento de la pizarra mágica no deja de fascinar a Derrida en cuanto le permite retomar la operación de la huella que ya había descrito a partir del proyecto de Freud, respecto de la huella como la operación que se borra a sí misma o que borra su propia presencia. Es por ello que la huella, cito, está constituida por la amenaza o la angustia de su desaparición irremediable. Fin de la cita. Pues nunca permite una inscripción presente e imborrable. Ahora bien, tal desaparición irremediable de la huella no ha de comprenderse, como mencionamos, desde la lógica tradicional, que entendería una huella presente en su inscripción, que luego en un segundo momento se borraría o desaparecería. Antes bien, la inscripción de la huella se da según un doble movimiento de autoborradura, es decir, un movimiento de borrarse a sí misma su inscripción. De modo tal que, cito Derrida, las huellas solo producen el espacio de su inscripción, dándose a sí mismas el periodo de su desaparición. Fin de la cita. Si la huella se inscribe al desaparecer, y si su inscripción es aquello que posibilita las impresiones, entonces toda la lógica que ha permitido separar tranquilamente memoria de percepción, pasado de presente, o incluso aún memoria de olvido, se ve removida de manera radical. Si el recuerdo se inscribe como autoborradura, entonces lo que está en el corazón de la memoria es el olvido. No hay recuerdo fijo, sino un incesante olvido que al rehacerse y deshacerse cada vez cobra diversos efectos en el aparato anémico. Recurriendo a Maurice Blanchard, el olvido, al, comillas, preceder a la memoria, y preceder lo digo en un lenguaje todavía equivocado, porque se remueve la temporalidad tradicional, ¿no? El olvido, al preceder, comillas, la memoria, implica que no es, como ha solido pensarse, solo una falta, un defecto, un vacío o una ausencia. Antes bien, el olvido, al inscribir la fragilidad en el fundamento de la memoria, tacha la misma posibilidad del recuerdo como presencia. El olvido, cito a Blanchard nuevamente, borraría lo que nunca fue inscrito, tachadura mediante la cual lo no escrito parece haber dejado una huella que necesitaría obliterarse. Fin de la cita. Como señala Adorno en un aforismo de Mínima Moralia, cito, es precisamente cuando los recuerdos se hacen objetivos y manejables, cuando el sujeto cree estar completamente seguro de ellos, cuando pierden el color como delicados tapices expuestos a la hiriente luz solar. Pero cuando, los recuerdos protegidos por el olvido, conservan su vigor, están expuestos a riesgos como todo lo viviente. Fin de la cita. Es decir, es cuando creemos disponer de los recuerdos como si fuéramos arcontes y propietarios de objetos inmóviles alojados en una memoria, es que los mismos pierden su coloración y su eficacia. Es en la agudeza de la inoperancia que caracteriza al olvido, y no en la custodia activa, en donde el sentido último, cual verdad resplandeciente, tambalea desde su mismo surgimiento. Es por ello que los recuerdos no se conservan en cajones, como si la memoria fuese un baúl o un recipiente que aloja recuerdos sobre los cuales podemos disponer bajo un sueño soberano. Puesto que las huellas némicas están desde siempre reinscribiéndose, el deseo de conservar y recuperar los recuerdos como posesiones estáticas muestra su insuficiencia. Esta autoborradura de la huella y el carácter escritural del psiquismo, cuestión que Freud, vimos, ¿no?, ya había atisbado a partir de la analogía del psiquismo con la pizarra mágica,
puede ser pensada a su vez a la luz del problema del archivo que Derrida esboza a partir de la relación entre psicoanálisis y tecnociencia. En Mal de Archivo, Derrida sostiene que Freud logra desplegar un pensamiento del archivo hiponémico o técnico. El problema, yo diría más bien la virtud del archivo, es que en su consignación, que no es sino su posibilidad de infinita repetición o de reproductibilidad técnica, en eso consiste un archivo, ¿no?, hurta o pierde aquello que archiva, aquello que guarda. Es decir, en su gesto de consignación o de inscripción, el archivo requiere necesariamente de una técnica de repetición y de una cierta exterioridad que en su necesaria transcripción aniquila aquello que supuestamente conserva. Para Derrida, entonces, aquello que posibilita la archivación, a saber, la técnica de repetición y una supuesta exterioridad, que por supuesto se va a ver complejizada, la expone a su destrucción. Cito: el archivo trabaja siempre y a priori contra de sí mismo. Fin de la cita. El psiquismo responde a esta extraña lógica mortífera del archivo. Perdón, si el psiquismo responde a esta extraña lógica mortífera del archivo, entonces su comprensión no cabe ser la de una experiencia espontánea, viva e interior, sino más bien desde la repetición y la autodestrucción. Aquello que Derrida, a propósito de la democracia, pensó en uno de sus últimos textos como autoinmunidad, pero eso en esta instancia al menos no lo alcanzó a desarrollar. Por más que el archivo se caracterice por su posibilidad de repetición, ello no implica que no tenga, a su vez, aquello que Derrida describe como singularidad irreemplazable. Esta última, o sea, la singularidad irreemplazable, recae en que el archivo necesariamente está abierto y sustraído a la vez a la reproductibilidad técnica y al olvido. Al ser ya iteración, o sea, repetición, y transcripción, el archivo se dirige por sobre todo al porvenir, en cuanto que jamás clausura su significación, y por ende cabrá interpretar en su unicidad cada vez. En efecto, es la iteración o la diferencia en la repetición, como transcripción y reproducción, aquello que permite que el archivo, lejos de un documento con destino claro, sea una apertura, cito a Derrida, o un aval del porvenir. Es ahí donde radica su fuerza, su potencia y su transgresión, y por lo mismo su politicidad. Cito nuevamente a Derrida: si queremos saber lo que el archivo habrá querido decir, no lo sabremos más que en el tiempo por venir. Fin de la cita. Aquel tiempo que, en su total apertura, en su irremediable quizás, se distingue de la clausura del futuro, aquello que Derrida caracteriza como el tiempo del cálculo y de la predictibilidad, en suma de lo decible. El archivo, cota Derrida, tiene que ver con el arjeo, el principio nomológico, con la ley paterna o patriárquica, y la filiación de los hermanos, aquellos centinelas que sueñan en resguardo y conservación de la ley paterna mediante la técnica de archivación o consignación, que supuestamente sería guardar un sentido, ¿no?, una ley o un acontecimiento. Sin embargo, puesto que el archivo registra el acontecimiento, lo imposibilita como tal, es decir, en su ser presente, en su ser actual. Asimismo, el archivo, a diferencia de cómo se podría pensar tradicionalmente, no tergiversa un sentido o acontecimiento supuestamente prístino o previo que en su archivación se vendría a contaminar. Más bien, el archivo, cito a Derrida, produce tanto como registra el acontecimiento. Fin de la cita. Con el despliegue de la técnica se torna cada vez más evidente que el acontecimiento nunca es puro, actual ni directo. De alguna u otra manera está desde ya ficcionalizado por diversos dispositivos técnicos y por una temporalidad virtual que lejos está de circunscribirse al puro presente en su inmediatez. He ahí su transgresión, a saber, la imposibilidad de un sentido o significado último y ya acabado. He ahí, en suma, que su interpretación, su lectura, nos dirige hacia su transgresión, hacia aquello que Derrida entiende como democracia, a saber, una disputa o réplica, siempre insuficiente, antes que un acuerdo tranquilo, inmovilizado y custodiado por una verdad, o un sentido. Volvamos a la memoria psíquica, suponiendo ingenuamente que alguna vez la hayamos abandonado. Desde el aparato psíquico, según expusimos, la memoria como archivación destruye aquello que consigna. Es por esto que el olvido no ocurre después del recuerdo, sino que lo funda. Y al fundarlo, y por ende al imposibilitarlo como presencia, lo abre al porvenir. En este señalamiento al porvenir, entonces, se juega, al menos en parte, el carácter impensado y sin garantía de la memoria, puesto que está abierta y por ende expuesta a todo riesgo. Es que se torna imposible una interpretación acabada de esta. Es que está desde siempre, en suma, en disputa. Puesto que el archivo porta su destrucción, es decir, porta la violencia del olvido,
la violencia que destruye desde ya el registro como inscripción de verdad o de autoridad, entonces ya no tiene lugar el límite tranquilizador de una memoria que aloja huellas de una percepción simple y prístina, ¿no? Volviendo a la distinción freudiana de neuronas pasaderas y neuronas no pasaderas, la percepción ya es memoria. A su vez, si la memoria, en tanto huella en constante reinscripción, desplaza el límite entre una presencia versus una ausencia, puesto que no hay recuerdo presente, ni por ende olvido ausente, sobre el cual se dispondría soberanamente, entonces la certeza entre lo que se archivó o recordó y lo que no se archivó se deshace. A su vez, el archivo no es un registro de lo que es o de lo que fue, puesto que su inscripción, sabemos, no se da en el tiempo de la presencia. Esto nos impele a dislocar la forma tradicional de comprender la temporalidad como linealidad secuencial, lo cual permite entrever una primera y apenas incipiente consecuencia, a saber, la invitación a repensar de manera radical la memoria junto a la archivación y sus distintos modos. En Mal de Archivo, Derrida insiste en lo problemático de la distinción tradicional de lo actual, como lo que es lo presente versus lo virtual, aquello que supuestamente aún está por ser o todavía está ausente, ¿no? Si no hay pura actualidad ni pura virtualidad, sino incesante consignación, en este caso de la huella, entonces el problema de la memoria ya no puede ser reflexionado desde la ontología de la presencia, que contrapone presencia a ausencia, sino desde aquello que Derrida piensa bajo la lógica, si acaso cabe hablar todavía de lógica, espectral. Aquella que apunta a lo que no está nunca presente como tal y que por ende disloca y desencaja la tranquila certidumbre de la realidad o el recuerdo actual. Radicalizando esta problemática, Derrida interroga la posibilidad de pensar un archivo de lo virtual o de lo inconsciente. Si concedemos el cuestionamiento trazado en torno al binarismo presencia-ausencia, percepción, memoria o incluso aún memoria-olvido, y nos hacemos cargo de sus aún impensables e intempestivas consecuencias. Cabría entonces considerar una conmoción total de la noción memoria-archivo y hacernos cargo de sus aún impensables e intempestivas consecuencias. Es aquí donde cae volver a Freud. El psicoanálisis freudiano, nota Derrida, logra abordar la interrogante antedicha al pensar el problema de la archivación no solo desde lo consciente o lo patente, sino también y sobre todo desde lo reprimido. Para Freud, sabemos, se archiva aquello que se reprime. A través de la aparente ausencia de memoria, el propósito de Freud ha sido evidenciar, cito a Derrida, toda clase de síntomas, signos, figuras, metáforas, metonimias que atesten, al menos virtualmente, una documentación del archivo allí donde un historiador ordinario o tradicional no identificaría ninguna. Fin de la cita. Si pensamos en suma en la memoria como necesaria inscripción de lo virtual, pues no hay algo así como un pleno y efectivo recuerdo presente, ni acontecimiento como tal o efectiva actualidad, sino más bien huellas que remiten otras huellas de modo interminable, o sea, una alteridad, entonces el pensamiento de un archivo de lo virtual o de la memoria como olvido se torna urgente. ¿Cómo pensar, por ejemplo, los efectos de aquello que fue no siendo y que por lo mismo no se deja nombrar? Derrida, de hecho, pregunta abiertamente por la diferencia entre un asesinato y una intención de matar, incluso aunque no lo haga, incluso si la intención no llega a intento de asesinato. Las consecuencias que permite abrir esta pregunta, apenas esbozada por una teoría psicoanalítica, siguen siendo impensadas e impensables en distintos campos de acción y conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo plantear dicha radicalidad desde el ejercicio de la clínica? O extendiendo aún más la pregunta desde una política, o más bien tecnopolítica de la memoria. Cabría repensar con el coraje de la indecisión o del quizá la posibilidad de la archivación o de la memoria, al modo del olvido, por supuesto, de todo aquello que ha sido no solo relegado, sino también rechazado. Documentos borrados, palabras no dichas, textos no escritos, actos no cometidos, intenciones, fantasías, y un largo etcétera que, en su vacío, en su falta, en su no acontecer aconteciendo, siguen produciendo efectos apenas perceptibles, apenas notados, en la sutilidad del olvido, en el misterio del impensado. Para cerrar, aunque sobre todo para abrir la discusión, pues sabemos que un texto por definición nunca se cierra, quisiera compartir el extracto de un poema de Alejandra Pizarnik que pienso logra trazar de un modo tan breve como bello algo de la problemática que de modo más extenso e infinitamente menos bello y más aburrido he intentado dibujar. Temo dejar de ser la que nunca fui. Gracias. Sí.
muchas gracias primero para empezar a la persona que me invitaron aquí. Estoy muy feliz de estar participando de esa estancia, ese coloquio que se repite ya de 5 años de Estudio de Psicología, una estancia extremadamente bonita. Estoy feliz que siga y que cada año parece recoge más éxito, ¿no? Y funciona mejor. Así que me alegro y de verdad agradezco por estar aquí y además feliz de compartir la mesa con los amigos. Pero ahí terminan mis elogios, porque en realidad confieso que me ha producido cierta inquietud el título que se ha dado a ese coloquio. Ahí sacaron la ficha, ¿no? Tiempo, lenguaje, experiencia. Me se ha permitido comentarlo, es un tema, ni siquiera un tema, es un conjunto de temas extremadamente amplio y quizás demasiado amplio, que me ha producido un efecto de demasiado, de apertura excesiva. Así que efectivamente noto que me he encontrado en cierta dificultad, ¿no? Cuando le pregunté a Vicente un poco alguna explicación sobre ese título, me dijo que no, que se trataba igual de presentar algunas cosas que referían a esos temas y que más bien era importante referir algo de las actividades de investigación que estamos realizando, con el objetivo más que nada de mostrar que efectivamente nuestros respectivos quehaceres, digo respectivos, o sea, del lado de la filosofía y de la psicología, en realidad tienen mucho que ver, ¿no? Y se relacionan, se entremezclan incluso de una manera extremadamente fuerte. Y efectivamente, cuando recibí esta explicación, se me abrió, ¿no? una posibilidad de camino y efectivamente desde algunos años estoy trabajando con autores y con problemáticas que por muchas razones tratan de romper con los márgenes estrictos de la filosofía teórica o teorética, como se la llama, y van hacia problemáticas y modalidades de planteamiento que tocan ámbitos también parecidos a los de la psicología, ¿no? Por ejemplo, lo quiero citar justo para situar un poco lo que voy a decir después. Desde un par de años ya estoy animando un grupo de investigación sobre cuerpo y lenguaje, en el cual vamos tratando de leer texto e invitar no filósofos que conversen con nosotros sobre varios aspectos, desde la cuestión del teatro, por ejemplo, hasta la cuestión del cuerpo como espacio de dominación o de sumisión, como lo que ocurre, por ejemplo, en los dominios o las tradiciones de la biopolítica, pero también tratando de pensar el cuerpo y el sufrimiento, ¿no? El cuerpo del sufrimiento, el cuerpo como espacio de sufrimiento y también el problema de decirlo, de hablar del sufrimiento. Más hacia eso, entonces decidí hablar, ¿no? Algo que tiene que ver entonces con experiencia, lenguaje, un poco menos de tiempo, aunque el tiempo también es presente, pero que tiene que ver entonces con esta dificultad de hablar del sufrimiento. Pero lo haré presentando algunos trabajos de investigación reales que estoy haciendo. Recién me he metido temáticamente en el estudio de la poderosísima lectura que hace Jacques Derrida, y no nos hemos puesto de acuerdo anteriormente para hablar de estos autores, del personaje, no sé cuántos de ustedes lo conocerán, Antonin Artaud. Artaud es, digo, un personaje ya que, como quizás algunos sabrán o han escuchado, es muchas cosas, es un poeta, dramaturgo, actor de películas, actor de teatro, ensayista, escribió un montón, tiene una obra entera, fue paciente de Lacan, entre otras cosas. Experimentó en los años 40 la terapia electroconvulsiva, que lo alteró, por supuesto, pero que no le suspendió, por lo menos durante cierto tiempo, su lucidez como escritor, como pensador, que iba en cambio casi, yo diría, alimentándose de la situación extrema de su enfermedad, ¿no? Diría que Artaud es uno de esos testigos de ese espacio límite entre literatura, filosofía y experiencia clínica, como han podido serlo en pasado, por ejemplo, pero la referencia es extremadamente amplia y genérica, Nietzsche, Holder y muchos otros. Pero, bien, le decía que me ha interesado la lectura que hace Derrida. No pretendo en pocos minutos presentar esa lectura que abarca además varios libros y varias entradas problemáticas, trata del teatro, del cuerpo, de la escritura, de la literatura, de la unicidad de la experiencia precisamente extrapsiquiátrica. Derrida se opuso con mucha vehemencia, por ejemplo, a toda la lectura
que habían hecho, que se habían dado de Artaud, que terminaban casi todas tratándolo como un caso clínico. Ha sido muy duro contra esto. Y se opuso también, entre otros, a otra lectura, a la lectura que hizo Blanchot, por ejemplo, su personaje que ya citamos un par de veces, o en particular la lectura que hizo Foucault. Todos esos hablaron de Artaud, que fue un personaje que efectivamente influenció una generación. Pero no hablaré de esto. Es cierto que el tiempo que tengo no me permite precisar y presentar todo eso, y la masa de cuestiones que se desprenden del encuentro entre Derrida y Artaud. Me limito, si logro, ya que digo si logro porque lo haré en realidad más por alusiones que por una verdadera presentación explícita, a mostrar el gesto, o algo de ese gesto que realiza Derrida en un artículo publicado dentro de un libro que se llama La escritura y la diferencia, publicado en 1967, hace justo 50 años. O mejor, ni siquiera discutiré ese artículo que abarca muchas cosas, es muy amplio, hace un movimiento complicado y no puedo analizar aquí. Analizo más bien una frase, o incluso ni siquiera una frase, una expresión, ni siquiera hace frase, no hay un verbo. Una expresión que utiliza Derrida y que me parece relevante, interesante para cuestionar. El texto de Derrida contenido dentro la escritura de la diferencia se llama, y explicaré más tarde también el título, que se mantiene en la edición castellana, también en francés, por una evidente dificultad en traducirlo. El texto que me refiero se llama La parole soufflée, la palabra sugerida, soplada, muy bien, obvio. Y la expresión que yo quiero discutir y traer a colación, como se dice, es cuando a un momento de ese texto, Derrida describe el gesto de Artaud como la elaboración de una rigurosa escritura del grito. O sea, Artaud sería aquel que, más que cualquier otro, según Derrida, habría sabido escribir rigurosamente el grito. Me interesa esta expresión y hoy aquí no haré nada más que comentarla, si puedo presentar algunas consideraciones que se desprenden de ella, ¿no? Porque creo que es sumamente problemática esta expresión, difícil, y abre también a cuestiones que, por muchos aspectos, creo poder decir que no están muy lejanas de las preocupaciones que compartimos todos aquí, ¿no? O sea, del problema de cómo se da voz a eso que precede o excede la voz, y que excede también toda conciencia plenamente articulada, podemos decir inconsciente si quiere. El grito en Artaud es ese significante insumiso, que no se somete a ningún significado, que proviene del cuerpo y que es capaz de mostrar la más profunda laceración de la carne, como dice, el más profundo dolor de la carne. Me interesa esta expresión de Derrida. Artaud es aquel que elabora la más rigurosa escritura de grito, porque con ella Derrida quiere indicar toda la complejidad también de su propio intento de lectura del gesto de Artaud. Se indica ahí a la vez la radicalidad de una escritura que relata, la fecundidad de la escritura de Artaud es la necesidad de una escritura del cuerpo, una escritura que relate un espacio pretemático, preteórico, ese espacio profundo que Artaud justamente llama grito, y a la vez se relata en esta expresión de Derrida la preocupación, como veremos más tarde, la presentaré brevemente, de que la preocupación de que el gesto de Artaud pueda derivar en una falsa proyección. El adjetivo riguroso ahí está en ese sentido para indicar la paradoja de un intento volcado al fracaso. ¿Puede un grito ser riguroso? En la frase está entonces la promesa de Artaud, ¿no? La de ir hacia el cuerpo y de decirlo y de escribirlo, y el peligro de quedarse en ese intento sin legitimidad, sin rigurosidad alguna. Pero por el momento limitémonos a entender el sentido general de la expresión escritura del grito. Bueno, se anuncia ahí un problema relativamente simple, ¿no? Es posible escribir un grito. Es el grito, en tanto expresión de sufrimiento, gestualidad vocal primitiva del cuerpo,
Es una experiencia que puede transponerse en palabra, transmitirse, comunicarse. Habrán notado que he utilizado en esta pregunta 2 o 3 palabras del título, una experiencia que puede decirse, ¿no? Ahí está entonces el tema. La pregunta, entonces, ¿es posible escribir el grito? Alude al hecho de que uno podría con razón considerar que, por el contrario, en la escritura no caben gritos. El grito, el lamento, la modulación expresiva del dolor es más bien un modo del silencio, una palabra silenciada, una palabra reprimida, una palabra que no puede expresarse como tal de forma neta y clara, y que se mantiene en cierto modo suspendida e inexpresada. Mientras que la escritura pide que se instale un régimen de significaciones o de valores establecido, depende de qué escritura hablamos, por supuesto, de valores públicos expuestos a la lectura de todos. Entonces, la esfera de la textualidad y de las significaciones parece aparentemente incompatible con la esfera del cuerpo, de las pasiones, del sufrimiento, que parece quedar completamente separada de la primera. Se dice comúnmente, de hecho, que el sufrimiento uno solo puede vivirlo por sí, pero no puede compartirlo propiamente, ni puede decirlo por completo. Ahí estaría el punto. Puede escribirse ese espacio de sufrimiento silencioso del cuerpo. Puede transmitirse. Y sobre todo, ¿qué significa decir, como hace Derrida, que Artaud pretende escribir el grito de manera rigurosa? Ahí quiere Derrida valorar algo del gesto de Artaud, valorar la fuerza de una experiencia del extremo que se realiza en su escritura. Artaud trabaja constantemente, según Derrida, en ese límite de la escritura, en el límite de la expresión, tratando infatigablemente de llevar la escritura a su punto cero, a ese punto en que la escritura se convierte en estructura de acogida de la violencia, de la pasión, de la crueldad propia del cuerpo mismo. La violencia del cuerpo hace así irrupción en la escritura de Artaud. Pero ahí también se instala para Derrida una duda. La duda, para anticipar el punto, de que la búsqueda de Artaud por escribir el grito transforme el grito en otra cosa, perdiendo de nuevo lo que se buscaba. Y que el grito por fin no pueda escribirse, sencillamente. Que el cuerpo no pueda decirse como tal. Para entender el problema, quiero citar una anécdota muy sencilla, quizá que dará lugar a la discusión. En 1947, justo hace 70 años, Artaud fue invitado a participar en una charla sobre el tema de la voz. El tema de la charla era la voz, en tanto lo invitaban en tanto actor, en tanto dramaturgo. Se presentó ahí, al Teatro del Odéon de París, donde tenía lugar la charla, tomó asiento, ¿no?, como nosotros acá, y al momento de hablar, afirmó el micrófono y gritó. Y volvió a gritar, y gritó de nuevo, y siguió a gritar, y gritó, hasta que la gente empezó a irse. Se fueron del teatro por esta imposibilidad de soportar este loco que estaba gritando y que no permitía hablar. Esta es tal vez la escritura de Artaud, eso que le interesa tanto a Derrida, ¿no? La inscripción vocal que busca Artaud, en la que la voz, la materialidad del grito, llega, por así decir, a perforar no solo los tímpanos de los asistentes, sino que también la naturaleza misma del soporte de inscripción. La voz cesa de significar. Artaud solo grita, podríamos justamente decir. Pero por esto significa el cuerpo. La voz no reenvía nada, es mero grito. Y precisamente por esta suspensión del reenvío expresa el cuerpo como tal. Esta es la experiencia del límite a la que alude Derrida. Artaud performa el grito y pretende encontrar una manera para ser riguroso, o sea, preciso, exacto, en la expresión del cuerpo. Ninguna otra escritura en el sentido, o ninguna otra inscripción vocal podría ser igualmente rigurosa, ya que no hay forma más profunda que ese grito en que el lenguaje toca su afuera, que es un poco lo que decía
o está afuera, está allá afuera de sí. Una escritura más rigurosa para decir el cuerpo que esa escritura que toca el límite. Pero es ahí mismo donde la valoración de Derrida se convierte, como decíamos antes, en duda o en una discordancia. ¿Hasta qué punto, de hecho, se accede al cuerpo mismo con esta performance de Artaud? ¿En qué sentido el cuerpo no está ahí de nuevo representado por la performance, por la voz, jugado por el actor Artaud? O sea, de nuevo puesto a distancia. Por ejemplo, si yo en esta precisa circunstancia hubiese hecho lo mismo que Artaud, imagínense, si hubiese empezado aquí, ahora, en este congreso, encuentro de psicología y filosofía, y hubiese pretendido hablar del cuerpo o hablar de la voz, de tiempo, lenguaje, experiencia, gritando. Estoy más que seguro que Vicente o Andrés o bueno, la persona al lado mío me hubiese, y con razón, inmediatamente sacado el micrófono y no habrían vuelto a evitarme, ¿cierto? Quizá ni siquiera hablar, ¿no? No sé, eso ahí no me... Probemos. ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, Probemos. ¿probemos? Pero justamente, no se puede probar, es el tema, ¿no? O sea, para Derrida no se puede probar, ya que ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Es el grito de Artaud una escritura? ¿Se ha de verdad escrito el cuerpo como tal, con ese grito que le comentaba al Teatro de Odeón? ¿O acaso se ha solamente insistido una vez más sobre su diferencia, sobre su inapropiabilidad o sobre su extrañeza a la escritura? Artaud juega para Derrida ahí con una duplicidad. Ahí vengo al título del texto que decía francés, que no está traducido. El título francés, la parole soufflée, significa, la parole soufflée, esa expresión significa en francés dos cosas, ¿no? A la vez. En un primer sentido, una voz puede ser soufflée, como decíamos antes, literalmente como susurrada, cuando expresa o performa con un exiguo, casi secreto, aliento que sale de la boca. Lo que sale de la boca es, en ese sentido, una palabra que encuentra un modo extremo de la expresión. Digo algo tan violento, tan inconfesable, que puedo solamente decirlo a través de un soplo, de un susurro. Bien, pero lo digo, ¿no? Lo expreso a través de susurro. ¿Dice susurro? Pero al mismo tiempo, una voz soufflé en francés significa, según una acepción del término más coloquial, más normal, más la calle, digamos, significa robada y sustraída al lenguaje. Soufflé significa quitar, sacar, robar. Así, la parole soufflée es una palabra suspendida hasta en su mínima vocalización, ¿no? Que entonces no se dice, no dice nada, no expresa, tal como el grito que podría hacer yo en ese micrófono, ¿no? Y que no quería decir nada si yo empezara a gritar, ¿qué es esto? ¿No? Vicente tendría razón de echarme de la sala y de acompañarme afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy hablando. Por no haber hablado me echarían. Justamente. Ahora, estas dos voces, o estas dos modalidades del grito que performa y que por ahí dice, o del grito que performa solamente no diciendo nada, las dos cosas a la vez, son para Derrida un modo de entender el gesto general de Artaud. Artaud quiere elaborar un lenguaje, una escritura del cuerpo, del grito, de la experiencia como tal, y al mismo tiempo toca el límite del lenguaje, ese punto en el que el lenguaje se convierte en silencio, o en todo caso en otra cosa que el lenguaje, en ruido, un gruñido, murmullo, mera voz insignificante, etc. Ahora, para ir concluyendo, no quiero hablar mucho más, pero para solamente responder a una cosa, una cuestión, ¿no? ¿Por qué me importa todo eso? ¿Por qué creo que es relevante? ¿Cuál es la importancia de discutir de todos esos temas, aparte de lo bonito que puede ser o parecer, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar ahí adentro yo en mi investigación para responder un poco a la solicitud de Vicente? Me importa una reflexión que surge ahí con Derrida y que naturalmente se apoya a lo que
que fue la experiencia efectiva de Artaud. Derrida, hemos dicho, se opone a Artaud porque, como decimos, le parece que su grito corre el riesgo de pretender encontrar una pureza extralingüística del cuerpo mismo, ¿no? Y Derrida piensa, al contrario, que un cuerpo solo puede decirse en la diferencia, ¿no? Y nunca como tal, nunca en su pureza, ya que estamos siempre en la diferencia lingüística y no podemos, por ninguna performance, superar enteramente la diferencia para alcanzar la cosa misma. Solo se da una diferencia inagotable que impide entrar en el régimen del cuerpo como tal. Artaud ahí se habría, según Derrida, extraviado o habría caído en un prejuicio fonocéntrico, dice Derrida, no le voy a explicar esa expresión, en fin, una acusación con la cual Derrida estaría asociando el gesto de Artaud a la entera metafísica, dice, ¿no? Pero con la lectura de Derrida se está subrayando algo más, algo distinto que una mera interdicción. Derrida no concluye su lectura contestando que simplemente no se puede entrar, no se puede decir, no se puede escribir el cuerpo. El argumento de Derrida y el gesto de Artaud son un poco más sutiles, un poco más finos. No se limitan a constatar la indecidibilidad, la indecibilidad o la inefabilidad, mejor, del cuerpo. No se limitan entonces a constatar que el cuerpo es algo inefable, indecible, inalcanzable, ¿no? En razón del hecho de que el lenguaje o la estructura, la escritura funcionan fatalmente produciendo este desfase entre significante y significados que no puede ser rellenado, ¿no? Esto es cierto por un lado, ¿no? Pero por el otro, Artaud estaría haciendo la prueba o la experiencia justamente de algo distinto. Ese grito de Artaud del que hablamos, de hecho, no pretende pura y simplemente exceder al lenguaje y entrar completamente en un régimen de la corporeidad. Al contrario, Artaud enfatiza con ese grito, la necesidad de ejercer el lenguaje para llevarlo a sus límites, ¿no? Y no para ir afuera. Es ese juego de límites que está en juego con Artaud y que parece digno de una consideración para Derrida. Dice Artaud en un pasaje que le quiero citar, solo esto, muy chico, dice en una carta, dice: no se trata de suprimir la palabra articulada, sino de dar a las palabras la misma relevancia que tienen en los sueños. Fin de la cita. La palabra, en este límite, así como en los sueños, pasan a no valer ya por lo que significan, sino que paulatinamente se convierten en meras emanaciones sensibles, en puntuaciones de un vientre, dice Artaud, y de la boca, y no en pensamiento reflexivo y construido. En los sueños vemos la palabra convertirse de significados en significantes, podríamos decir, aunque no estoy satisfecho de esta formulación. En ese sentido, no nos encontramos en la alternativa de proyectar un afuera puro, pretendiendo salir del lenguaje con el grito, o de renunciar a escribir el cuerpo y a decir el sufrimiento, ¿no? Con un veto que se limita a considerar el cuerpo como inefable. Sino que más bien, más allá de esta alternativa, existiría en Artaud el intento, rescatado por Derrida, por mostrar el lenguaje en el proceso de descomponerse, de desordenarse, de desometerse, si se dirá, al discurso, de modular una palabra que solo sale como ruido y que en esto trasciende el límite entre silencio y palabra, entre significante y significado, entre cuerpo y espíritu. Esto performaría entonces el grito de Artaud, no el cuerpo como tal, sino el volverse cuerpo de la palabra. Y la escritura del grito, en ese sentido, sería rigurosa, o sea, capaz de tenerse a ese límite. Preparaos. ¿Grito? No. Al final, después la pregunta. ¿Hay preguntas? No sé, pero si quieren les ayudo a dar
quiere hacer una pregunta? Vicente quería partir. Pero si quieren que no. Ya, pero parte no. Se picó. Acá alguien Andrea, no sé si hay que sacarlo un poco del ámbito de usted, pero ¿cómo piensan ustedes que eso se podría traducir en la práctica y en el ámbito de la práctica psicoanalítica? Que bueno, Carmen cerca de ese ámbito en particular, pero también quería molestar un poco a Andrea para ver cómo él podría pensar algo así. Porque en psicoanálisis Lacan hay un atolladero al final de su enseñanza con todo este tema, precisamente la escritura. Es súper complicado. Porque hay dos líneas. A ver, una línea como, a partir de lo que acá como teoriana, de pensar la práctica como un constante ir abriendo, donde el sentido se va difiriendo. Efectivamente eso es necesario dentro de psicoanálisis, del cultural en general, ir abriendo, ir de alguna manera como tirándole la lengua un poco al paciente. Pero lo que se necesita, dice Lacan, muchos terapeutas dicen, es que después eso de alguna manera se tiene que ir como el sentido se tiene que ir como acotando. Se tiene que ir acotando para como que todo este mundo que se va abriendo vaya llegando a Lacan hablaba del fantasma fundamental, una suerte como de acotamiento de sentido y que después caiga. Entonces, en ese sentido, Lacan, si me puedo estar equivocando, plantea algo distinto que lo que plantea Derrida en ese sentido, de que hay que agotar el sentido, de diferir, no es tal, sino más bien hay que, de alguna manera se tiene que, es como que hay algo que se abra, pero después como una fruta que de repente cae. Eso se parecería un poco quizá a lo que plantea Artaud, ¿cierto? Y que esto es un tema de última enseñanza de Lacan, del uso del lenguaje que tiene Lacan en última enseñanza, es decir, en su última práctica, que es súper excéntrico, es súper raro en sus seminarios, de cómo él parece que entraba a los seminarios, decía 2 o 3 palabras, hacía dibujos y se iba. La gente pensaba si no estaba loco. Los últimos pacientes, las sesiones con los pacientes duraban 5 o 10 minutos y decía algo y chao. O se paraba y lo tocaba. Cosas bien excéntricas que van como en la línea de reducir el sentido. Y bueno, Lacan las podía hacer también porque acá era Lacan y había todo un escenario que permitía un poco eso. Pero que desde que se murió Lacan, nadie ha sabido en verdad cómo una práctica de lenguaje podría efectivamente dar espacio a eso. Entonces ahí la pregunta que me hago es, desde el psicoanálisis, la pregunta que yo me hago es, desde el psicoanálisis, pensando como una práctica de lenguaje, ahí ya se está llegando a un límite, que ya tal vez no es necesario que sea por medio del psicoanálisis, sino que tal vez habría que recurrir a otro tipo de práctica, o es decir, no habrá una suerte de forzamiento del psicoanálisis en esta última etapa de Lacan, que está tratando de hacer algo que el psicoanálisis como práctica tal vez seguramente ya no te puede entregar. O había otra forma de pensar el psicoanálisis que no sabemos, porque en verdad nadie sabe qué hacer con lo que va a hacer. No sé si se... Diría que detallara un poquito más con lo que decía de que el sentido cae, ¿a qué refieres con que cae? De que la persona habla mucho, al principio le cuesta que la persona se abra, que cuente, que empiece a soñar un poco y se abra una historia. Pero después de que va viendo eso, de alguna manera, esa historia como que ya empieza a reducir y como de alguna manera deja de ser tan relevante, y eso es lo que se piensa ya como el fin de un análisis actualmente. Es decir, que ese sentido que se abrió después se va acotando y de repente la persona como que puede cortar un poco con esa historia. Deja de estar fijado de esa historia, podríamos decir en el lenguaje freudiano. Precisamente porque se abrió el sentido, se agotó el sentido y se va, decía, se llega hasta una frase. Pero no se agota el sentido, Vicente. O sea, no soy cierto, yo la autoridad para hablar aquí, de Lacan, ¿no? Yo debería callarme, pero, y sobre todo callarme sobre la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque a mí, o sea, ya cuando recibo alumnos en mi oficina, no sé,
sé qué decir, ya. Pero la cadena de significante no tiene término. Y ese es el punto, o sea, el punto es, ese es el punto, o sea, el hecho de que hay un reenvío que no, ya empieza a no reenviar a algo, si hubiese algo al que el reenvío reenvía, hubiese un término, tendríamos un fin. Mientras que justamente aquí la cuestión es, ¿qué pasa cuando, o qué es, cómo pensar un significante que ya no tiene detrás suyo o no construye un significado neto, claro? Es la respuesta que trataría quizás de dar a todo, ¿no? Quizá, pero ese grito, o sea, ese grito que de alguna forma es performance de esta cadena de significante que no se cierra, que no tiene un fruto maduro, como decías tú al final, porque ningún fruto maduro nunca podrá maturar. El lenguaje justamente es una praxis que nunca tiene término, que nunca puede tener término. Sí, yo quería añadir, bueno, en verdad comparto lo que decía Andrea, y creo que la comprensión de la huella, al menos de la lectura que Derrida hace de Freud, posibilita una clínica, sobre todo en cuanto a lo que tuvimos descrito, sería un desplazamiento de ese sentido que nunca llega a puerto, ¿no? Y ahí reside justamente, no sé si llamarlo la cura, pero al menos el análisis, la movilización del análisis, de dar cuenta que la huella siempre se reinscribe, por ende no hay un sentido fijo, y por ende lo que yo escribí, el trauma, por ejemplo, siempre se da en diferimiento, y nunca hay, por así decirlo, una verdad por develar, ¿no? Como algo escondido que hubiese que sacar supuestamente de un inconsciente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo no soy experta en Lacan ni mucho menos, pero sí siempre me ha llamado la atención. Yo creo que al menos con el primer Lacan, por así decirlo, el que habla de estructura, yo creo que sí habría un punto de tensión con esta lectura de Derrida, en cuanto sería muy complejo pensar algo así como una estructura neurótica, una estructura psicótica, una estructura perversa desde una lectura, desde el reenvío de la huella, ¿no? Yo creo que ahí habría una tensión, pero según lo que tú describes, que sería un Lacan más tardío, donde cae un sentido, yo creo que ahí habría un punto en común también. Pero cómo se da esa tensión, tendría que conocer más a Lacan para poder ponerlo en diálogo con más detalle. Gracias. Yo también tengo una pregunta, pero quiero pedir primero que levante la mano todos los que tengan preguntas, y por la hora, para que votemos como de aquí a 10 minutos la conversación, hagamos primero todas las preguntas y después la mesa lo responde, digamos, mezclándola, fusionándola, ¿te parece? Sí. Tengo una pregunta para Andrea. Ya, si entendí bien lo que decías antes, Derrida estaría diciendo que el cuerpo es inefable, o sea, que es como que es un espacio pretemático. Y así es así, ¿de qué manera el cuerpo se expresa? ¿Cómo podemos dar cuenta de que está ahí como diciendo unas cosas? Porque yo tiendo a pensar que como que se expresa en conjunto con el lenguaje, como con la palabra o con el discurso, ¿no? Entonces quisiera como saber eso, cómo se expresa el cuerpo de una forma no extrañada del discurso. Espérate, antes de Andrea, sí, sí, cojo la pregunta. ¿Es disciplinado? ¿Quién? Tú, sí, dale. Con respecto a la posibilidad de expresión del grito a través de un lenguaje literal, como entendiendo que ahí está el límite de la expresión de la corporalidad. ¿Sí? Me faltó una palabra. Respecto al lenguaje corporal. Como expresión a través de un lenguaje literal de la corporalidad del grito. ¿No será que tal vez el límite se encuentra en la pretensión de expresar esa corporalidad de forma literal? Que tal vez hay una alternativa por medio de un lenguaje más abstracto que no haga referencia por medio de palabras a la expresión de esa corporalidad. En un caso específico, hablando de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es uno de los exponentes de la música programática del siglo XX, ahí se expresa en un último movimiento el grito, o sea, un alarido, es una cosa muy estruendosa, que es la muerte de un personaje por medio de un ruido que hace uno de los instrumentos de madera, que es soplar de manera mucho más fuerte de lo que permite el registro del instrumento, de modo que suena un ruido muy sucio, una como especie de cacofonía, pero que en ese contexto
cobra sentido y que tal vez hay una posibilidad, de forma no literal, de expresar de forma más adecuada esa corporalidad. Gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Sí? No, yo quería preguntar algo como algo que me parece que es común a toda la mesa, a propósito de que yo decía algo común que tiene que ver entre las tres posiciones con la escritura y también con Derrida, digamos. Entonces, a propósito de eso, yo diría que me gustaría interrogar la noción de inscripción que implícita o explícitamente se utiliza en las tres posiciones. Digamos así, a propósito de escritura como inscripción. ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, en Diego la misma cuestión de la interrupción, uno podría decir interrupción como privación o represión que instaura la posibilidad, no sé qué sea, es una suerte de inscripción en ese sentido, ¿no es cierto? Que abre una cierta posibilidad. Más explícitamente, ¿no es cierto?, en Carmen la cuestión del archivo como una inscripción y en el caso de Andrea es mucho más explícita el uso de la noción de inscripción a propósito de la cuestión de la inscripción vocal del cuerpo, etc., ¿no? Mi pregunta por problema, o sea, la idea es que me parece una noción sumamente problemática, desde la que, por supuesto, creo que se están tratando de pensar cuestiones interesantes, pero me pregunto por los límites de esa noción para pensar justamente el cuerpo, el sufrimiento, en un caso, ¿no es cierto?, el olvido, la memoria y también, ¿por qué no decirlo?, el sufrimiento del escritor, digamos. ¿Pero por qué sería problemático? Porque me parece que, igual que recogiendo como la incomodidad de Andrea respecto de la fórmula de este desobramiento en términos de, ¿no es cierto?, retornar del significado al significante, me parece que pensar inscripción y pensar en significante, de alguna manera todavía es pensar en un sistema de la lengua, que me parece que de alguna manera permite pensar cuestiones, pero desde mi punto de vista también limita a pensar cuestiones que tienen que ver justamente con lenguaje y experiencia. Entonces uno tiene que pensar en términos de traducción. Claro, lo que piensa es la imposibilidad de la traducción, ¿te fijas? Pero se sigue pensando en términos de traducción, en cierto modo. No sé, para no desarrollar más la pregunta. Todavía no creo que eso es un tema de ¿Hay Derrida. más preguntas? ¿Estamos? Parece. Le da muchas cosas, pero y poco tiempo, supongo, porque ya estamos fuera del tiempo. Pero, No tenemos sus minutos, tranquilo. La pregunta, ¿cómo expresa el cuerpo? Primero, una pequeña corrección. No dije que según Derrida el cuerpo es inefable. Dije más bien que, casi por el contrario, ¿no? Estaríamos constantemente en el riesgo de considerar que el cuerpo es inefable, porque algo del cuerpo parece que no podemos decirlo. Por ejemplo, lo más simple, no sé si no banal, pero lo más simple es pensar al sufrimiento. O sea, sufro y, ¿cómo digo esto? Porque, o sea, al decir esto no estoy justamente perdiendo algo de la especificidad del sufrimiento, no estoy ya convirtiéndolo en otra cosa. Al hacerlo discurso, el sufrimiento, no estoy precisamente alejándome de él y ya convirtiéndolo en algo no sufriente. Entonces, ¿cómo expreso la propia expresividad del cuerpo a través de un lenguaje? Esa es la pregunta de fondo, ¿no? Esa observación me podría hacer creer que entonces el cuerpo es inefable, o sea, impenetrable, no podemos entrar ahí del cuerpo, no podemos hablar, estamos en un vínculo negativo y ahí se acaba. Pero justamente lo que quizás Artaud y Derrida a su manera estarían tratando de poner de relieve es que todo por el contrario, el grito sería ese punto en el cual cuerpo y lenguaje no son todavía disociados. Yo diría casi que significantes y significados no se han todavía opuestos los unos a los otros. El grito significa algo, no, pero performa una expresividad, sí. Entonces ahí hay un punto casi de indeterminación que me permite
como convertir la frase inicial. El cuerpo no es impenetrable. Hay manera de penetrar, hay manera extrema. Esta es una manera extrema, no estoy tampoco diciendo, por supuesto, que sea la sola, incluso lo es hasta cierto punto y no puedo volver a gritar, etc. Pero ahí se estaba tratando de mostrar la necesidad de pensar a través como de saltando más allá de la mera oposición de significantes y significados y mostrando la exigencia de una especie de sinergia, ¿no? En la cual Derrida cree menos, en la cual Artaud en cambio creyó profundamente. Eso era el tema, no sé si eso responde. Pero por supuesto que el cuerpo expresa, pero ¿cómo expresa? ¿Y cómo decimos lo que expresa? Y por ahí la otra pregunta, caemos bien porque enseño filosofía del arte y me importa eso, ¿no? De cómo existe con la música, por ejemplo, una posibilidad de expresividad que a su vez tiene corporeidad, tiene ritmo, tiene poder, tiene timbre, tiene vibración, ¿no? Y a través de la vibración, el ejemplo que hiciste tú es fantástico, ¿no? De la madera. Pero ahí de nuevo estaríamos un poco afuera de la preocupación que estábamos tratando de plantear. La preocupación acá era cómo digo, cómo expreso lingüísticamente con el lenguaje la experiencia del cuerpo. Nosotros estamos poniéndolo en esta alternativa. Casi te diría que en ese sentido, pero me atrevo, en discusión inmensa, la vibración del instrumento musical que tú comentabas no es lenguaje. O sea, yo pienso que, o al menos a mi entendimiento, o sea, a mi manera de verlo, sí es lenguaje. O sea, porque tiene muchos componentes, pero que quizá no articulan como un significante tan claro. Pero de qué es lenguaje, yo creo que es lenguaje, porque tiene un montón de normas de coherencia interna y de sintaxis y de articulación. Totalmente. Es que ahí justamente habría que matizar, ¿no? Que hay lenguaje. Digo, aquí tratando del lenguaje para justamente mostrar el problema como el vehículo de significados, ¿no? Es obvio que si el lenguaje es mero vehículo de significados, ¿qué quiere decir una obra musical? Ya no sé. O sea, sí tantas cosas, pero no podré decírtela todas, mejor que la escuches, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ahí pasa algo que apenas convierto el lenguaje como significados, he perdido de alguna forma. Entonces, ahí estaría. Por supuesto, en cambio, si la música es lenguaje, si pensamos lenguaje más bien como expresión, y como no vehículo de contenido, sino como espacio de abertura como función simbólica, podríamos decir, como expresividad abierta. Pero es un tema inmenso, por supuesto. La verdad que no tengo mucho que decir respecto de la idea de inscripción. O sea, estaba tratando de pensar como dices tanto decir. Porque a mí me interesó tu presentación, ¿no? Cuando tú hablabas de la escritura de Kafka como escritura de interrupciones, ¿no? Y los ejemplos textuales que vimos que mostraste eran textos que se interrumpían porque las frases simplemente no seguían, en 3 puntitos agregados, no se sabe por qué, que interrumpían la escritura, o sea, interrumpían las frases. Pero me pregunto si la interrupción de la escritura no es también el hecho de que la escritura, incluso la escritura de una frase completa, no lleve nunca del todo a cabo el sentido. Entonces la interrupción no sería la de una frase interrumpida, sino la interrupción del hecho de que la escritura literaria me mantiene en una distancia de los meros significados, de los régimen de los significados. Me obliga entonces a volver a entender y a girar dentro del lenguaje, pero no capturando el significado último. Entonces la interrupción ahí no sería solo el ejemplo de la frase interrumpida, sino la misma literatura, la misma praxis literaria. Eso no estaría inscrita la interrupción. Ya te peores. ¿Ah? Si alguien quiere responder la pregunta. También. Sí. Bueno, con lo de la inscripción, bueno, hay otras cosas que decir ahí porque remite al concepto de escritura en Derrida, que es un concepto que podría estar toda hora hablando para poder entenderlo, muy complejo. Pero voy a tirar algunos trazos para ver si puedo abarcar un poquito la interrogante de Andrés. Una es que,
claro, el concepto de inscripción efectivamente viene en parte del sistema de la lengua. Derrida, de hecho, parte diciendo de que los mismos conceptos que él utiliza no escapan de la misma metafísica que se intenta problematizar, en primer lugar. Y los retoma porque le permiten decir otras cosas, ¿no? Pero otras cosas que por ahora se pueden llamar inscripción o escritura, pero que en otro momento quizás ya no sea necesario seguir llamándolos como inscripción o como escritura. En el fondo el concepto de escritura es un concepto que por ahora nos sirve, pero quizá en un porvenir deje de tener eficacia ese mismo concepto, ¿no? Y lo interesante del concepto de inscripción y cómo a la vez deconstruye el mismo concepto de inscripción, el uso que al menos Derrida intenta dar, es que remite siempre a algo que no tiene que ver con el espacio físico como se podría entender habitualmente. Para eso yo pensé de inmediato en el concepto de différence, que se escribe con A, un neografismo que Derrida ocupa para diferenciarlo del concepto de diferencia en francés, porque diferencia en francés es différence y el neografismo différence suena igual, se pronuncia como différence, uno es con A y el otro es con E, pero fonéticamente suenan igual, pero en la escritura se marca una diferencia, uno se escribe con E y el otro con A, el concepto de diferencia en francés. Entonces, el juego que hace ahí Derrida es mostrar cómo en la escritura se juega algo distinto que no está en el orden de la voz, ¿ya? Pero bueno, insisto que meterme en eso es demasiado extenso, lo que quería decir otra cosa, que différence, el concepto que analiza Derrida tiene por un lado, en términos etimológicos por así decirlo, dos aproximaciones que se pueden traer fácilmente, al menos en esta instancia. Una es que remite al diferir, o sea, al desplazar, al retardar en el tiempo, tiene que ver con una cuestión de tiempo, el diferimiento del tiempo, y por otro lado, tiene que ver con el diferir como polemos, dice Derrida, como ser distinto de, ¿no? Y eso remite a una cuestión más del espaciamiento, va a decir él. Es decir, por un lado diferir significa diferir en el tiempo, no ser presente, absolutamente presente así, por otro lado diferir de un otro, cuando uno difiere un punto de vista, se diferencia de ese punto de vista del otro, ¿no? Entonces nos remite necesariamente una alteridad. Y ese juego de la inscripción se puede leer por un lado, y esta huella que se está reinscribiendo constantemente, desde una idea de diferir en el tiempo, al decir que nunca se hace presente, y el otro lado, no como inscribirse en un espacio, sino como algo que remite necesariamente a otra huella y a otra huella y a otra huella, que justamente tiene que ver ante todo con una idea de alteridad, que es una idea de materialidad como materia concreta, como espacio en un sentido tradicional. Y es por eso que esa doble acepción permite a la vez problematizar las mismas dicotomías entre espacio-tiempo, por ejemplo, y permite pensar la misma inscripción de otro modo, no como una inscripción, la escritura como escrita en una materia, sino como un espaciamiento que abre antes que otra cosa. Eso, en términos muy generales y por supuesto burdos también. A ver, respecto a lo que dice Andrea, no termino de entender bien la pregunta, pero así que después puedo repreguntar, pero por lo pronto, esto es algo, a mí me parece muy interesante en el sentido de que Kafka es apenas un caso entre muchos otros, que no solamente además tiene que tratarse como el caso de escritores propiamente tales, es sabido que muchos escritores llevan un diario y que de muy buena manera este es el asunto que es interesante y es muy claro en Kafka, que bueno, me tendré que remontar una anécdota muy famosa y a lo mejor algunos de ustedes conocen, y que es que Kafka alcanzó a publicar creo que 2 o 3 libros de narraciones cortitas durante su vida, y que le dejó a su editor, que le pone los puntitos suspensivos a los cortes, a Max Brod, su albacea, la instrucción explícita, que era además de su albacea, de su mejor amigo Max Brod, la instrucción explícita de quemar todos los papeles que él tenía. Todo esto de los diarios que nosotros tenemos, las novelas que llegamos a conocer, la celebridad que por lo tanto Kafka alcanzó por efecto de la edición de su trabajo, y justamente el trabajo de una operación, la operación de constituir esos papeles en una obra propiamente tal, es algo que no pertenece en buena medida a Kafka, sino a sus editores. Kafka lo que dijo, dio la instrucción, quemen todos los papeles que yo escribí, no, eso no tiene ningún valor, y Max Brod tiene unas confesiones bien extrañas, revisándose a sí mismo, y diciendo que desatiende la instrucción que le da a su mejor amigo, y al final decide justamente emprender el proceso de la edición de su obra, además con errores catastróficos, que es todo un tema muy grande de lo que Max Brod hizo con Kafka.
que daríamos un coloquio entero a esa cuestión, hay libros enteros publicados sobre esa cuestión. Pero lo que quiero decir con eso, con esta cuestión, es por qué se escribe algo que en principio, que digo, en este caso justamente es algo que no le pertenece o no es una propiedad o una característica exclusiva de Kafka, sino que en un sentido Kafka la lleva solamente a un extremo y que tiene que ver con el hecho de escribir un diario, es decir, escribir algo que no está destinado a ningún lector, ¿sí? Que en buena medida es, ya inclusive la correspondencia puede ser un caso, que ahora está editada y se compra como una obra, propiamente tal, como parte de la obra de Kafka. Está la correspondencia con Feliz Power, ¿cierto? Con Milena, etcétera, etcétera, y está como se añade a los anaquiles como parte de la obra de Kafka, pero eso desde luego nunca fue considerado de esa manera. El diario extrema esa posición y en buena medida, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón se escribe un diario? ¿Por qué razón se escribe? Además, Kafka escribe profusamente un diario. Son cerca de 800 páginas del diario de Kafka, con anotaciones en extremo cotidianas, ¿sí? En extremo, o sea, mientras leí algunos pasajes que estaban vinculados con este tema específicamente, rescaté justamente esas anotaciones, pero hay innumerables anotaciones que son acerca de la lista de compras, ¿cierto? De cambiar los muebles de la habitación, y además muy largas notas que podrían parecer, dicho de esta manera, muy aburridas, pero al mismo tiempo son extraordinariamente entretenidas, como Kafka presta una radical atención a los detalles, ¿no? Biblia y otros autores, Shaw, por ejemplo, tienen una intuición respecto de por qué hace esto Kafka, ¿cierto? Kafka, o sea, Biblia, por ejemplo, que lo dice de una manera un poco más simple, más comprensible por lo pronto que Shaw, ¿no? Tiene la intuición, la idea de que Kafka, ¿cierto?, escribe justamente, lo dice de esta manera, Kafka escribe para leer, ¿sí? Es decir, para poder percibir, ¿sí? Kafka, para poder percibir y para poder leer aquellas coordenadas que provienen de su vida y que es incapaz de comprenderlas en el momento en el cual las vive. Y que por lo tanto siempre la escritura para Kafka es un modo de reelaboración de la experiencia, ¿ya? Dicho eso, en ese sentido, claro, Kafka tiene una expectativa muy alta y muy compleja, probablemente más compleja de lo que alcancé a presentar acá, respecto de qué es lo que espera con la escritura, ¿sí? Es decir, suprimir eso que observa en la vida, que es como un manantial, lo que llamaba en la presentación un manantial de interrupciones, ¿sí? Solamente puedo escribir en la medida en que me es imposible vivir. Si fuera posible para mí vivir, yo no tendría necesidad de escribir, pero como no puedo vivir, escribo, ¿sí? La escritura es una técnica, podríamos decir, una técnica, un instrumento para poder reelaborar aquello reelaborar secundariamente, en términos freudianos, una reelaboración secundaria respecto de la propia vida, ¿ya? No obstante, y esto es lo interesante, Kafka también fracasa en esa expectativa, ¿cierto? Fracasa en la expectativa de, uno diría, proveerle sentido a aquel mundo que se le ofrece como como un cúmulo de opacidad, de confusión, el mundo mismo, ¿no? Y si espera entonces mediante la escritura poder proveer de inteligibilidad mínima, y no digo de cuestiones filosóficas, sino de cuestiones de como digo, ¿no? el ordenamiento de los muebles de la casa, etcétera, pero fracasa también en esa institución, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa en relación con el caso de Kafka, ese fracaso, ese no poder, ¿sí? Como la idea del no poder, que yo también lo intentaba pensar, que no es una mera impotencia, es hacer con ese no poder algo que es el motor mismo de la escritura, como la fuerza de la escritura de Kafka proviene de la imposibilidad misma de escribir, ¿sí? Y que tengo la impresión de que eso es justamente lo que se manifiesta o irrumpe como un corte en la propia escritura, ¿ya? Yo creo que eso no responde en lo absoluto la pregunta de Andrea. Yo me acordé de preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, por supuesto, aquí también está dentro de la coordenada del caso de Kafka. Pero, ¿tenemos tiempo, no? Una pregunta. Sí. Dos preguntas. Me surgió una pequeña pregunta respecto a lo de Kafka. Es que él, ante su declarada esta como frase diciendo que es imposible vivir para él, y por eso, como no sé si estoy bien como lo estoy interpretando, pero ante esa imposibilidad de vivir, él plasma como su vida completa, incluyendo la
una manera de leerlo es efectivamente así, o sea, como justamente como bueno, eso, a ver, ¿cómo decirlo? Se le puede leer de distintas maneras, pero la escritura, en el caso de Kafka, por eso también cuando lo decía y trataba de proponerle esta confrontación, lo que me interesa es la escritura, cómo funciona la escritura en Kafka, no tanto la obra, sino cómo Kafka considera mismo la escritura en sí misma como una, ¿cierto?, la posibilidad de la salvación. Uno diría inclusive la posibilidad, y que Kafka, lo curioso, esto como también mencionaba de esta manera en el texto, ¿no?, en la presentación, Kafka sabe que no hay esperanza, lo sabe perfectamente. Hay una famosa frase que Benjamin destaca tantas veces, ¿cierto? Hay desde luego mucha esperanza, sin duda inmensa esperanza. Max Brod, en una conversación, hay mucha esperanza, solo que no para nosotros, ¿sí? No para nosotros las criaturas, los seres humanos. Nosotros los seres humanos estamos condenados, como la condena del texto No obstante, hay algo con la escritura, o sea, como la escritura hay algo raro, como es, a pesar de esa desesperanza misma, que es aquello con que consiste la propia vida, de esa desesperanza o de ese no poder salvarse, hay al mismo tiempo, se hace algo con eso, eso se escribe, ¿sí? Se escribe y al mismo tiempo eso que se escribe se interrumpe, ¿sí? Y fracasa, ¿no? Diría algo en ese Tenemos tono. dos preguntas más, una tuya y tú. Yo también sobre Kafka. Cuando la escritura deja de comunicar y empieza a ser el fuerte, lo que hace sentido significado. O sea, no lo sé, por supuesto que no lo sé. Pero lo que me interesa, y eso también me interesa en relación es verdad que hay algo que se parece un poco en la estructura, al menos a lo que presenta Andrea en el caso de Artaud, que es lo que ocurre, uno diría, a pesar de Kafka, ¿sí? Es decir, esa interrupción de la comunicación. Un diario en sí mismo es una buena pregunta a propósito de para qué se escribe un diario. No lo digo solamente en el caso de Kafka. Muchos de ustedes alguna vez probablemente tuvieron un diario entero de vida donde registraban anotaciones, impresiones y donde mezclaban eso, lo particular de un diario, que tantas veces se ha notado. ¿Qué es lo que hace que un diario sea un diario? Bueno, probablemente la fecha, como ir fechando la vida, y al mismo tiempo tiene la característica de que se mezcla de manera, y eso es notable en Kafka nuevamente, pero es solamente un caso entre otros, de que se mezcla de manera absolutamente ridícula lo importante y los detalles. O sea, como la idea de una novela que está iniciada, sobre la cual hay pedazos enteros de las novelas que Kafka emprende y fracasa. Nuevamente, las novelas son todas reconstruidas por Max Brod y tienen varias versiones. Hay pedazos enteros de las novelas y que está acompañado después por algunas reflexiones, por ejemplo, esta es una muy chistosa, donde Kafka especula acerca de la conveniencia de leer la Torá en el baño, ¿cierto? En el retrete, ¿no? Entre tantos otros tipos de cosas. Entonces, ¿para qué se escribe, justamente para qué se escribe un diario? Probablemente, o sea, yo diría que un diario no se escribe para comunicar, ¿sí? La carta probablemente se escribe para comunicar en una cierta medida, para comunicar una idea, pero tampoco es el fin mismo de la mera comunicación. Hay la pretensión de una elaboración, de que algo ocurra, de que algo suceda, o de que una experiencia se configura, se constituya como tal, en la medida misma de la escritura, ¿ya? Y aún así, como lo mismo que acabo de decir, y aún así, a pesar de Kafka, a pesar de sí mismo, a pesar de su voluntad, de su intencionalidad, como que daría la impresión de que algo se corta, algo se interrumpe, algo no puede llegar a término. Y en eso, a propósito de lo que decía al principio, o sea, me parece que es algo como que le pasa a Kafka, a pesar de sí mismo. Yo no sé si es el caso de lo que ocurre en Artaud. En Artaud me da la impresión de que hay un gesto performático, ¿no? De producir ese grito, ¿sí? Hay coordenadas, además, una conferencia, por ejemplo, en la cual, por lo tanto, hay una estructura de significación en la cual alguien grita, y ese grito tiene un contexto y un significado en el contexto de una conferencia, por ejemplo. No es lo mismo gritar en el medio del desierto que gritar en una conferencia, cuando se espera algo de ese acto. Tiene el estatuto de una performance. En Kafka eso no es así. En Kafka, no sé si eso es así en Artaud, en todo caso es parte de una pregunta, pero en Kafka es algo que uno diría ocurre absolutamente en contra de lo que él quisiera, que es esa interrupción de la comunicación. Ahora, ¿por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? Es un misterio, ¿cierto? Es un misterio.
y está probablemente en muchos más textos. Ahí ocurre que muchos de los otros textos de Kafka probablemente son corregidos, son editados posteriormente, ¿sí? Pero hay algo que habla en el lenguaje como una especie de salida del lenguaje, que una dimensión que no está fuera de control en el lenguaje, en el acto del mismo de la escritura. ¿Sí? ¿Quiere añadir algo a partir de lo que decía Diego? Antes me gustaría recoger la última pregunta para después cerrar la mesa. ¿Me parece? Por favor. Sí, más que la pregunta es como, no sé, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, a mí me parece que lo transversal de todo esto es cómo la imposibilidad de comunicar va desarrollando distintas formas de crear, de tratar de expresarse, porque efectivamente la experiencia es intransmitible, porque ahí está el límite del lenguaje, ahí está el límite de poder comunicarme con un otro, y si es que lo hago desde la danza, la escritura, la música, o conjugando todo a la vez, o lo que más pueda hacer, es precisamente porque todo ser humano se pregunta esto de cómo puedo transmitir lo intransmitible. Entonces, como que desde ahí que el cuerpo habla, que tratamos de escribir, tratamos de poner en palabras, pero siempre se va a quedar corto lo que exterioricemos. Eso. Gracias, Carmen. Era un paréntesis, pero no sé si decirlo, porque quizá abre más. Hablamos más después. Ya, Lo bueno, dejamos abierto. lo dejamos sin. Sí. Sí, sí. A propósito de la escritura de los días. ¿Cómo? Sí. A propósito de la escritura de los diarios que decía Diego y de salvar la vida, por así decirlo, me acordé también de lo que decía con respecto al archivo, de que no hay un archivo que vendría después de un acontecimiento a transgredirlo en un tiempo posterior, sino que el archivo ya modifica esa misma experiencia de su consignación. Me acordé de una frase de Nacho muy linda, que la tengo acá, del libro Porvenir, que dice: escribimos para salvar los días, pero confiamos nuestra salvación a la escritura que altera el día. O sea, la misma escritura en el fondo configura y produce también esa misma vida, ¿no? Entonces es una distinción tan tajante que viene a ser problemática. Entre vida y escritura. Claro. Ajá. Eso. Muy bien, entonces voy a interrumpir para simplemente agradecer en primer lugar, bueno, a todos los expositores que prepararon sus trabajos y especialmente a Carmen y Andrea como invitados, pero también, o sobre todo, agradecer a todos quienes vinieron, ¿no es cierto? No hay, ¿cómo se dice?, grito ni ponencia sin público. Y especialmente los que se quedaron hasta esta hora en este otro encuentro de psicología con filosofía, ¿no? Yo ni siquiera sé qué partido era de fútbol. Encuentro de quién con quién, yo súper enterado. Bueno, Chile. Muchas gracias.